¿Por qué tantas almas en la historia de la humanidad no se han convertido, no han aceptado la obra de Dios? En el antiguo y especialmente en la era cristiana. ¿Por qué no han aceptado la obra de Dios? Porque para el hombre no es fácil, para el hombre es imposible hacerlo. Es muy difícil ese quebrantamiento inicial. Implica un posicionamiento interior, implica una realidad que cuesta una gran oposición por parte de la sociedad, por parte del enemigo, por parte de la tendencia natural opuesta a Dios. Y Dios lo sabe. Dios sabe que es así. Por eso Dios se dio a sí mismo, para que pudiera haber solución al conflicto del corazón del hombre, al conflicto generado por la desobediencia, por el orgullo. Y en Cristo tenemos esa capacidad, la solvencia para poder llevar a cabo ese quebrantamiento inicial, esa humillación inicial. Dios sabe que es un elemento muy difícil, es imposible para el hombre, pero Dios da la solución en Cristo. Dios nos da la capacidad para llevar esa cruz, para poder recibir su poder posterior. Y es por eso que en el texto se nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No es cualquiera la humillación en la que estamos y en la que Dios nos pide. La humillación ha de ser hacia Dios, y hacia el Dios poderoso, hacia el Dios todopoderoso. Este Dios todopoderoso desea ejercer su poder para darnos el éxito, para darnos la virtud, para darnos la victoria, y poder, humillándonos, recibir todo aquello que tiene preparado para nosotros. Dios dice que da, en el versículo 5 al final se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que quieran, que estén quebrantados, que sean conocedores de la propia realidad apartada de Dios por el pecado del cual todos participamos, aquellos que han conocido la salvación en Cristo Jesús, aquellos que han conocido por la palabra de Dios que en Él está la vida eterna, en Cristo está la vida eterna, en su derramamiento de sangre, a estos Dios da la gracia, ya da la capacidad para que se puedan humillar, para que se puedan quebrantar y que puedan recibir su poder. El versículo 6 nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuera tiempo. El deseo de Dios es bendecir, el deseo de Dios es capacitar, el deseo de Dios es poner al hombre en una posición de virtud, de beneficio. Dios es misericordioso y bondadoso, no desea el mal al hombre, desea el bien para el hombre, no desea que el hombre se escape de su bendición. No desea que el hombre se escape de la bendición eterna que Él tiene preparada. No desea que se escape de la bendición presente que Él tiene preparada. Dios desea que todos los hombres, todo ser humano participe de Él, de sus bienes. Desea ayudar, desea colaborar, desea darle el poder para que así sea. Dios desea que el hombre en el presente ya viva de esta manera. ¿Y cómo podemos concretar esta realidad sino a través de la obediencia? A través de, primero, el conocimiento, y después del conocimiento, la obediencia a la voluntad de Dios. Y Dios entonces nos da de sus riquezas, a través de la palabra, a través de la vida de la Iglesia, a través de la obra de Él mismo, a través del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, en aquellos que hemos recibido la salvación. Dios viene a morar y con Él sus realidades se concretan en hechos. Tenemos un nuevo fruto, una nueva experiencia, un gozo, una paz, una benignidad, una mansedumbre, una tolerancia, una fe. Todo esto va a morar en el corazón de aquel que acepte a Cristo como Salvador. Y una realidad contraria, opuesta a la del orgullo, a la de la vanidad, que es propia del hombre, natural. Dios desea cambiar las cosas, desea dar evidencias del cambio, desea dar de sí mismo, en el presente ya. Dios desea controlar los pasos de sus hijos, desea guiarlos, desea que por las circunstancias por las que pasen, controvertidas, difíciles, complicadas, desea consolar, desea que haya paz en los corazones, más allá de las circunstancias. El versículo 7, final que hemos leído, decía:
echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios desea cuidar del ser humano, desea cuidar de cada uno de nosotros como ovejas que somos, desea apacentarnos, desea guiarnos, desea consolarnos, desea que nos sintamos acompañados, que nos sintamos seguros, y quiere y puede hacerlo, desea hacerlo, desea que así sea, y desea hacerlo ya en el presente, ahora, en este momento, y el resto de días que estemos en la tierra, hasta que Él venga a buscarnos, para después ya estar con la eternidad con Él, toda la eternidad gozando de su comunión y gozando de sus riquezas eternas, toda la eternidad gozando de tantos bienes que no van a cambiar, que van a estar permanentemente a disposición de cada uno de nosotros. Dios desea bendecirnos eternamente, pero Dios desea que la eternidad empiece ya, hoy, ahora. Y para ello no hace falta más que un autoexamen, reconocer estas realidades, reconocer lo que hay en nuestro corazón, reconocer si en nuestro corazón hay mucho de orgullo, hay mucho de yo, hay mucho de ego, que esté impidiendo pues, la prevalencia, la manifestación de la humildad de Dios, que esté impidiendo que Dios concrete su realidad en cada uno de nosotros. Me estoy humillando a Él, me estoy quebrantando ante Él, me estoy humillando de una manera minúscula, relativa, pequeña, temporal, momentánea, mientras esté con los hermanos. Después, ya cuando salga, voy a seguir haciendo las mías, con las cuales el orgullo y mi yo van a manifestarse de una manera pues opuesta a la voluntad de Él, con la cual Él no pueda bendecirme. ¿Qué se va a manifestar en mí? ¿La debilidad o la potencia? La debilidad ligada al pecado, al orgullo, o la potencia ligada a la humildad y al poder de Dios. Todo depende de mí. En Dios está la victoria y en Dios está el poder para concretar en hechos lo que Él ya tiene preparado. Tiene preparado el bien para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor, y lo mejor lo tiene preparado y quiere darnoslo ya, más allá de las circunstancias con las que vivamos. Sus bienes están ligados a la humillación, al quebrantamiento. Y ya para acabar, me gustaría que leyéramos todos en Efesios 4 los 3 primeros versículos, a modo de deseo, de oración, para darnos ánimos y para insistir en esta reubicación que a todos nos conviene, y a mí el primero. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Que así sea.